Mateo capítulo 13, verso 1 al 9. ¿Qué tal si leemos estos versículos y luego vamos a ir comprendiendo lo que el Señor nos quiere hablar? Dice: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Vamos a seguir leyendo. Y parte cayó en espinos, entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Más fuerte, el que tiene oídos para oír. Más adelante el Señor explica, primero dice qué es lo que aconteció y luego da la explicación de esta parábola. Vamos a saltar al versículo, ¿qué versículo sería? 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, diga conmigo la palabra reino. Reino, esto es importante. Cuando uno escucha la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Diga esta palabra, por uno. Por uno. Bien, mire, aquí estamos viendo algo muy interesante. En este capítulo 13 de Mateo, usted va a encontrar muchas parábolas, pero yo me voy a centrar en la parábola del sembrador. Solo que en este capítulo, así como estaba hablando internamente con los hermanos acá y les decía por el título de este mensaje que no soy tan bueno para colocar, no sabe cómo tengo que sufrir después del mensaje, ¿qué título? No soy muy bueno. Más el Señor me dio para este mensaje este título: ¿cómo rechazar a Jesucristo? ¿Cómo rechazar al Salvador? Y en este capítulo vamos a entender cómo hay pueblo hoy, pueblo de Dios, ni qué decir de afuera del mundo, que rechaza a Jesucristo. Y es que en este capítulo Jesús enseña cómo llega el reino de Dios. Repitan conmigo: reino de Dios. Más fuertito, reino de Dios. Los del pueblo y la nación de Israel hasta el día de hoy, hermano, están esperando que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Y en el tiempo de Jesús, ese era el ardiente, el anhelo de ellos de que ese reino se establezca. Entonces, cuando Jesús viene, comienza a hacer señales, comienza a predicar de una manera diferente. Y Juan el Bautista, que era el precursor o el que abrió el camino de nuestro Salvador, en el capítulo
11, el versículo 3, específicamente, él manda a sus discípulos para preguntar a Jesús si era él el que había de venir. En otras palabras, si él era el Mesías que había de venir aquí a la tierra. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que había de venir? Porque esa pregunta no era una pregunta cualquiera, era una pregunta que estaba direccionada a saber que si era él, el reino de Dios se iba a establecer aquí en la tierra. Ahorita vamos a ir a explicar un poco más. Otro acontecimiento en el capítulo 12, antes de que Jesús hable de las parábolas, Jesús expulsa unos demonios que había en un muchacho, en una persona. Y los fariseos, al ver esa actitud, comienzan a murmurar, a protestar y a hablar mal de Jesucristo. Y dice, por Belcebú echa fuera a los demonios. En otras palabras, está diciendo, tiene un jefe y su jefe es Belcebú. En otras palabras, el diablo, Satanás. Y por su jefe o guiado por su jefe, está echando fuera a los demonios. Por medio de su jefe está haciendo esto. Cuando estas cosas nosotros vemos en la palabra y otras, pero especialmente en estos casos, en ambos casos, se trataba de algo, de la venida del reino de Dios. De la venida de un rey trayendo y mostrando su reino. De la venida de un rey, su manifestación y establecimiento de su reino aquí en la tierra. Por eso hay que entender cuando Jesús dijo en Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí habló el Señor, el reino de los cielos, igual al reino de Dios. Él estaba hablando de venir aquí para establecer su reino. Por eso en este capítulo que acabamos de leer, en todo este capítulo 13, explica con más claridad cómo llega ese reino. Esto para el pueblo de Israel fue una cachetada, hermano, fue una reaccionada para hacer entender no solamente a ellos, sino también a sus discípulos. Imagínense Juan preguntando ese asunto. Imagínense los fariseos conociendo la escritura, pero no aceptaban, rechazaron a Jesucristo. No quisieron entender y no podían comprender la venida de ese reino, del cual ya Jesús ya había predicado. Pero acá, de tanto hablarles y ellos no entender, el Señor hace algo interesante. Empieza a usar parábolas. ¿Para qué? Para poder hacer comprender que su reino no estaba viniendo, sino ya estaba aquí. Su reino ya estaba aquí. Solo que el Señor comienza a explicar de una manera sencilla y simple, usando las parábolas. Y Él comienza diciendo, porque aquí utiliza esta parábola, la parábola del sembrador. Él comienza hablando que su reino es muy pequeño. El comienzo, mejor dicho, de su reino, el principio o el comienzo de su reino, de la manifestación de su reino, era pequeño. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, la venida del rey no viene enseguida, en ese momento, con gloria y poder. Porque recuerden, el pueblo de Israel esperaba un rey, al Mesías, que venga en majestad, en poder, en gloria. ¿Para qué? Para librar al pueblo de Israel de la opresión que estaba viviendo, de la opresión de los romanos en ese tiempo, para traer paz, para traer gobierno, dominio sobre el mundo entero junto con su pueblo. Por eso se entiende que los discípulos, incluso cuando Jesús expuso esto, ellos anhelaban junto con Jesucristo reinar. Pero el Señor estaba hablando en un tiempo futuro, y los apóstoles que caminaron con el rey, que vino a establecer su reino, y vamos a entender qué tipo de reino, ellos esperaban un reino como el pueblo visible. Y es que Jesús mismo, en el libro de Mateo capítulo 12, verso 28, Él dijo,
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. En otras palabras, él estaba diciendo, el reino de Dios ya está aquí. ¿Cuántos creen eso? Certeza. Ellos no entendieron, pero aquí viene la pregunta, ¿por qué no entendieron esto y no aceptaron a Jesús? Lo rechazaron. Porque ellos querían ver en Jesús un rey, pero un rey pues de poder y gloria. A ver, ve un presidente, ¿cómo es él? Va a entrar con sus guardaespaldas, va a entrar con sus carros, va a venir sus blindados, los motoqueros, patrulleros por delante. ¡Wow! De lejos se va a reconocer que es un presidente, ¿sí o no? Pero a ver, que entre cualquiera, que entre uno que se vende pancito en la Coimbra, a ver. Y que él diga, yo soy el rey y he venido a traer mi reino aquí. ¿Quién le va a creer? ¿Aló? ¿Alguien le puede creer? Ellos querían ver un rey poderoso, querían ver un reino visible. Pero Jesús, ellos no querían aceptar. No vino a traer un reino visible, eso lo dejó para el futuro, porque va a llegar el día en que Jesús venga y traiga su reino visible, aquí en la tierra. Lo que estaba trayendo y estaba tratando de hacer entender a la gente en ese entonces, y lo que está tratando de hacer Jesús en este tiempo, hacernos comprender que su reino está aquí, pero es un reino espiritual, no es visible. Y esto se refiere a lo siguiente: el reino de Dios o de los cielos, como leímos en estos textos, se refiere de que Dios entra en el mundo. ¿Sabe para qué? Para hacer valer su gloria, para hacer valer su poder, para hacer valer sus derechos. ¿Sabe contra quién? Contra el dominio de Satanás y el rumbo actual que está tomando este mundo. Un mundo que le da la espalda a Dios, un mundo que se place y se complace de hacer lo malo, pecando y haciendo todo lo contrario que Dios nos dice por su palabra. Por eso, mis hermanos, este reino de Dios es más, mucho más que la salvación o la misma iglesia. Este reino es Dios mismo que se expresa con poder en todas sus obras. Por eso, mis hermanos, hay que entender esto. El reino de Dios es una afirmación del poder divino en acción. ¿Y sabe cómo comienza esto? Dios comienza su gobierno espiritual en la tierra. ¿Saben qué? ¿Cómo comienza? En los corazones de los hombres, en las vidas de las personas. Dios comienza en la vida de cada uno de ustedes, en la vida de cada uno de nosotros. Eso está en la palabra de Dios. Este gobierno espiritual no solamente comienza con nosotros, sino también comienza y está en medio de su pueblo. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 4:20, Jesús viene, o este reino viene al mundo con poder. Por eso nosotros tenemos que entender, no podemos solamente aceptar ese reino de poder en el sentido material o político, sino principalmente en un sentido espiritual. Este reino nos muestra algo poderoso, algo impresionante: la presencia y la actividad de Dios en medio de su pueblo. Eso es lo que dice Marcos 1:27. Y esa presencia y ese poder en medio de su pueblo, ¿en qué se manifiesta? Sanidad, liberación, restauración, salvación y otras cosas más. Eso es lo que nos está explicando. Eso es lo que Jesús trataba de hacer entender a su pueblo. Y atención, hoy el Señor está intentando por todos los medios hacernos entender. Ahora,
aquí el Señor en esta parábola habla del sembrador. Si estamos hablando de un reino y está tratando de hacernos entender a través de estas parábolas cómo ha llegado el reino de Dios aquí a la tierra, se supone que está hablando también de un rey, porque un reino sin rey no es reino. ¿O es? No es. Hay un rey y ese rey tiene su reino. Atención, ese reino ha sido establecido ¿por quién? ¿Por quién ha venido a ser establecido el reino de Dios aquí? Por Jesús. Por tanto, Él es ¿quién? El rey. Solo que como su comienzo fue sencillito, no fue como un rey de gloria, sino por eso para el pueblo judío que no entendía esto y quería ver un rey de gloria, un rey de poder, un caballero, así por decir, un hombre de eso preparado, un político de esos, wow, que haga estragos con todo, hermano. No, en esta parábola Jesús se presenta como un sembrador, o sea, el rey se presenta como un sembrador. La traducción es como un humilde campesino. Por eso es importante entender cómo en este capítulo y en otros nos enseña a través de estas parábolas cómo el Señor quiere que entendamos que su reino es espiritual y ya está entre nosotros. Por eso les empezó a hablar por parábolas. Ustedes saben que parábola es un ejemplo natural que Dios utilizó, Jesús utilizó de ejemplos e historias naturales para hacernos entender y llevarnos a comprender las verdades espirituales. Por eso una parábola es una historia terrenal pero con un significado celestial. Y Él utiliza esta parábola del sembrador. Ahora atiendan, hay que entender esto. Si una parábola es una historia terrenal, natural, para revelarnos una verdad espiritual, atienda bien, nos está diciendo que una cosa natural es algo que nosotros podemos observar. ¿Sí o no? ¿O no? Puede observar con sus sentidos, puede disfrutarlo con sus sentidos. Por eso cada uno de nosotros tiene 5 sentidos. ¿Cuáles son? El sentido de la vista, oído, olfato, gusto, tacto. Nosotros estamos acostumbrados a observar las cosas del mundo, aún lo que nos rodea, con los sentidos naturales. El pueblo de Israel quería experimentar el reino de Dios con los sentidos naturales. Quería ver a Jesucristo en todo su poder y su gloria. Quería ver un reino visible, sentidos naturales. Que no sean más humillados, que no sean más oprimidos, sino ellos puedan ser, junto con su Mesías, con Jesucristo, los gobernantes de este mundo, sentidos naturales. Pero Jesús de pronto viene y nos habla de cosas espirituales. Y en esta parábola y con este ejemplo, el Señor está diciendo: estoy usando un ejemplo natural que tú puedes ver, que tú puedes tocar, que tú puedes percibir, para enseñarte una verdad espiritual. Solo que para que tú entiendas las cosas espirituales de mi reino, tienes que aprender a usar tus sentidos espirituales. Y nosotros no estamos aquí por cosas carnales. Tú no viniste a esta reunión arriesgándote todas las cosas que has tenido que pasar con toda esta pandemia, ¿no? Porque la carne así te lo ha dicho. No, se ha movido lo espiritual, ha venido tal vez en tu vida una aflicción y algo que te ha traído aquí. Porque tú no estás viendo al rey, o estás viendo al rey. ¿Aló? ¿Estás viendo a alguien al rey? No, me ves a mí, me estás escuchando a mí. Estás viéndome a mí, sentidos naturales. Pero si tú aprendes a usar tus sentidos espirituales, tú lo vas a ver al rey aquí. ¿Sabes una cosa? Voy a un texto acá muy fuerte. Pero con todo esto que te estoy hablando, yo necesito que ustedes entiendan esto, hermano. Porque nosotros necesitamos comprender el reino de Dios con los sentidos espirituales. Porque es espiritual. Hoy
mañana, futuro, va a ser algo visible, va a ser algo palpable, va a ser algo que tú y yo vamos a mirarlo, tocarlo, porque futuramente con Jesús vamos a venir aquí a la tierra a reinar. Jesús va a venir a establecer su reino físico, pero en ese entonces no vino a establecer su reino físico, vino a establecer su reino espiritual. Aleluya. Por eso necesitamos entender esto. Jesús tenía claro en ese entonces que sus discípulos entendían los misterios de su reino. Por eso vemos que ellos lo reconocieron como rey, pero les costaba del todo aceptar. Pero las multitudes, su pueblo, no lo entendían, porque la mayoría no creía en él, no querían reconocerlo como rey. ¿Por qué? Porque vieron como es el hijo de don José, carpintero. El otro me lo ha hecho un banquito el otro día. ¿Cómo este es un cualquiera? No puede ser. Porque estaban viendo con los sentidos naturales. Pregunta. Ahí donde están ustedes aquí, háganse esta pregunta. ¿Entendemos los misterios del reino de Dios? Y conocemos al que decimos ser que es nuestro Dios. Voy a repetir la pregunta. ¿Conoces los misterios del reino de Dios? ¿Conoces tú los misterios del reino de Dios? ¿Conoces al Rey? Porque atención, iglesia, no se trata solamente de seguir y decir que somos cristianos. No, mis hermanos. Se trata de conocerlo y reconocer como Rey y Señor de nuestra vida. Aleluya. Y de conocer sus preceptos, o sea, su palabra. Ahí es, en su palabra, donde nosotros conocemos todo acerca del reino de Dios. Pero hoy por hoy hay mucho cristiano que dice ser cristiano, pero está igualito que el pueblo de Dios en ese entonces. Escucha, pero no oye, no entiende. Ve, pero no cree. Ese es el problema. Mi amadito, cuando nosotros tenemos fe, recibimos más entendimiento del reino de Dios. Cuando creemos estas cosas que están registradas en la palabra, vamos a recibir más entendimiento. Y el creer no solamente es decir, creo en la palabra. El creer a mí me lleva a escudriñar y saber qué tiene Dios en su palabra, porque Él me habla por medio de su palabra, y eso me trae mayor comprensión de las cosas del reino de Dios. Porque una cosa es cierta: si no tenemos nosotros una fe verdadera, una vida sin amor por el Rey, por nuestro Señor Jesucristo, una vida totalmente desinteresada al no querer saber los asuntos de su reino, escuche bien lo que le voy a decir: nuestra fe en Dios no es verdadera, es falsa, lastimosamente. Y le voy a decir algo: la actitud del pueblo en los días de Jesús es igual a la actitud de mucho pueblo de Dios el día de hoy. Porque Jesús mismo dijo que la actitud del pueblo en ese momento donde Jesús estaba aquí en la tierra era igual a la actitud de la nación de Israel en los días y en los tiempos del profeta Isaías. Y él dijo estas palabras, y vamos a ver si no es así el cristiano de hoy. Nada raro que tú no te identifiques con esto que Jesús dijo. Mira lo que dijo en esta traducción, el verso 14 y 15 de este mismo libro de Mateo 13. Así dice. Comienza diciendo una parte, poniendo el ejemplo de que sería como en los días de Isaías. Estaba viviendo la actitud de esa gente, estaba haciendo como los días del profeta Isaías. ¿Cómo era? Dice Jesús: esta gente, por más que escuche, nunca entenderá, y por más que mire, nunca verá, pues no aprende ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver y se tapa los oídos para no oír. Si hiciera lo contrario, mira lo que dice:
entendería mi mensaje, cambiaría su manera de vivir y yo lo salvaría. ¡Wow! Por eso, mis hermanos, nosotros vemos que el pueblo de Israel lo rechazó. Ese pueblo rechazó a Jesucristo por ser un humilde sembrador, porque en esta palabra Jesús se muestra como el sembrador. La traducción dice campesino. Mi hermano, en esta parábola el sembrador es el rey, ese rey, voy a repetir cuantas veces sea posible, es el rey del reino celestial. En otras palabras, el sembrador, hermano, está diciendo acá Jesucristo, en la vida del sembrador, yo estoy llegando aquí, no como aquel rey que ustedes esperaban ver, yo estoy llegando aquí a la tierra como ese humilde sembrador, como ese campesino de algo pequeñito, pero al mismo tiempo que manifestó su poder, ya te he dicho, ¿en contra de quién? En contra del diablo, sus obras y de la corriente de este mundo. Por eso Él vino a establecer su reino primero en la vida y en los corazones de cada uno de nosotros. Ese es el interés mayor de nuestro Señor Jesucristo. Porque mi hermano amado, hoy la gente como en ese entonces le puede rechazar, puede tapar su oído, no puede querer ver, puede querer darle la espalda al Señor y no querer saber nunca más nada por Él. Hoy es posible hacer eso. Y vamos a entender por qué. Pero déjeme decirle algo. Llegará el día cuando sea el reino visible del Señor, futuro reino visible aquí en la tierra, que toda lengua va a confesar y toda rodilla se va a doblar confesando esto: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Hoy se pueden burlar, hoy pueden cerrar sus oídos, repito, hoy pueden cerrar sus ojos y no querer saber nada de este Rey y rechazarlo como en ese entonces. Pero cuando venga en su reino de gloria no podrán hacer eso. Solo que aquí hay un problema. Muchos lo rechazan, ¿saben por qué? En esta parábola dice que el sembrador, ¿quién era? ¿Quién era? Jesús. Nosotros siempre hemos aplicado que el sembrador es todo aquel que lleva la palabra del Señor. Pero aquí hay que entender que el verdadero sembrador en realidad es Jesucristo. Él es el que deposita la semilla. ¿Sobre quién? Hemos leído en la parábola. ¿Sobre quién? Sobre tierra. ¿Qué tipo de tierra? Mi hermano, cuando está hablando de tierra está hablando de nosotros, porque atienda bien. Este rey, cuando vino a traer su reino, dice que la tierra donde ha establecido su reino, o donde establece su reino, es parecido a un campo. Eso está hablando en la parábola, donde no hay nada espectacular. Porque para sembrar una semilla, el campo acá es algo espectacular. Tiene que ser un terreno, ¿sí o no? Vacío. A lo lejos miras, ¿qué? Parece un nada. Ahora, pregunta. Si la tierra se está refiriendo a nosotros y al hombre, pregunta, ¿había algo espectacular en ti? ¿Hay algo espectacular en el hombre? Nada. ¿Qué de espectacular podía haber en nosotros? Y sin embargo Dios nos mira a pesar de lo que nosotros somos y dice: yo quiero establecer mi reino en esa tierra. Quiero establecer mi reino en esa persona. Quiero venir yo a ser el Señor, quiero hacer morada. Porque cuando hablamos de reino, estamos hablando de un rey que toma dominio, toma gobierno, toma pose de la tierra, que Él dice: aquí establezco mi reino y esto ya me pertenece. Por tanto, esta tierra me pertenece, todo lo que yo digo se hará, todo lo que yo quiero tendrán que obedecerlo, y a cambio de eso tendrán sus beneficios, porque yo soy el rey. ¿Sí o no? Nosotros estamos en un reino aquí en Brasil, es un presidente, y él tiene
sus ejecutivos, sus ministros, sus normas, sus leyes, y nosotros al vivir en este reino, Brasil, en este gobierno, tenemos que someternos a la autoridad, nos guste o no nos guste. ¿Sí o no? Si quebramos, ¿qué va a pasar? Nos van a expulsar de este país. El reino de Dios es igual, solo que Él no viene para tomar geografías, territorios de tierra o de lugares humanos palpables. Él viene a la tierra de los corazones de los hombres. Y Él dice, yo vengo a establecer mi reino. Yo vengo a tomar esa tierra. ¿Entiende? Ahora, para hacer conocer Él quién es el rey y cómo es su reino, mira lo que hace Él como sembrador. Él echa las semillas. Y esa semilla, ¿sabe qué es? Su palabra. En ese entonces la semilla no era la Biblia, era Él mismo, la palabra andante, que echaba su palabra, su semilla en los corazones de las personas para que la gente al oír y escuchar su palabra crea en Él. Acepte la salvación, acepte para lo que Él vino a hacer aquí en la tierra. Y eso no ha cambiado. No ha cambiado. Espero que me entienda muy bien lo que estoy hablando en este momento. Gracias a Dios tenemos para volverlo a repasar. Lo que te estoy enseñando es algo poderoso, hermano. El reino de Dios está entre nosotros. Eso es lo que les estaba diciendo. Está ya entre nosotros, solo que está bajo la figura de un humilde campesino, un sembrador nada más. Por eso yo entiendo por esta palabra que el sembrador es Cristo. Y repito, hoy se aplica a todos los predicadores, que llevan la semilla del evangelio. Y no está mal, pero en realidad el verdadero sembrador es Jesucristo. Es el mismo Dios hablándonos y depositando y queriendo depositar la semilla de su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Sabes una cosa? No te olvides, Él derrama la semilla. En esta parábola, Él derramó la semilla. Él derrama la semilla para todos. Solo que la semilla cayó, parte en el camino, parte entre espinos, parte entre pedregales. Pero también la semilla cayó sobre buena tierra. Pero la semilla fue sembrada sobre todos. No lo olviden. ¿Sobre quiénes? Sobre todos. ¿Sí o no? Por eso hay que entender que esta parábola nos dice sobre todo cómo son los oyentes, cómo son los que reciben la semilla, cómo la reciben, cómo recibimos la palabra de Dios, cómo tú recibes. A eso se está refiriendo el Señor, cómo nosotros recibimos la palabra de Dios. Por eso no es raro hoy ver en estos días muchos que, aunque parecen mostrar cierto interés por la palabra, en realidad rechazan a Jesús y su mensaje. Por eso hay que preguntarse cómo hoy estamos nosotros, los oyentes, su pueblo, la tierra que somos nosotros. ¿Cómo es que estamos escuchando y recibiendo las enseñanzas de Jesús? Porque en la palabra están sus enseñanzas. Esto no es un libro cualquiera, hermanitos. Esto es la palabra de Dios. ¿Cómo estamos escuchando? ¿Sabías tú? Hay muchos que no escuchan el mensaje, no escuchan la palabra, porque no es como esperaban, o no es el predicador que esperaban que se lo dé. Porque si el predicador es uno de esos capitos, uno de esos que admiramos, no, hay que sentarse, hay que escucharlo. Pero si el predicador es un sembrador, humilde campesino, por así decirlo, por la parábola, alguien que no está en la media, alguien que no es conocido, lo rechazan. No, yo no voy a escuchar. No, ya le he escuchado al pastor Mancilla, otra vez. Cámbialo. De nuevo, no da. Yo prefiero escucharlo al pastor Ciscucho tan cara, porque ese sí es ungido. Dios mío, ¿has visto las cosas que hacen? Pero esto tu pastor nada que ver.
Y no se dan cuenta. Mi hermano, si yo lo contara las experiencias que yo viví. Yo siempre comparto a mi pastor, era un hombre sencillo, un hombre que hablaba y mezclaba el mensaje en aymara y castellano. Y a muchos no les gustaba, especialmente los jóvenes. Pero quien disfrutaba eran los ancianitos que hablaban aymara. Ahora yo tenía un conflicto, yo no entendía muy bien el aymara. Entonces cada vez que misturaba eso, Dios mío. Pero yo me esforzaba por escucharlo porque había hambre en mí de poder aprender la palabra del Señor. Porque yo aprendí a entender que no era el hombre el que estaba hablándome, sino en realidad lo que él estaba transmitiendo a mí era la palabra. Yo deseaba y quería aprender más de la Biblia, pero otros lo rechazaban. Por eso mi pregunta al final fue: ¿por qué el Señor entendí? ¿Por qué el Señor me dio este nombre? ¿Cómo rechazar a Jesucristo? Porque cualquiera diría: yo no rechazo a Jesús. Pero por la palabra estamos entendiendo que el sembrador es Él. Y Él quiere que su palabra, la semilla, la palabra que sale de Él, sea sembrada en tu vida, en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que lo conozcamos a Él y conozcamos todos los asuntos de su reino. Porque su reino está aquí, está en nosotros. Y si no conocemos sus estatutos, sus reglas, su voluntad, todo lo que Él desea para que nosotros lo hagamos y al mismo tiempo recibamos como beneficio de parte del Rey, hermano amado, por eso hay pueblo que perece. Porque no quiere escuchar, porque hermano, al rechazar el mensaje o al rechazar a un fulano pastor o predicador que no puede ser bueno, en realidad no se dan cuenta que están rechazando al verdadero sembrador, que es Jesucristo. Y repito, que es quien está deseoso de sembrar la semilla de Dios. Ahora, ¿cómo quiere sembrar el Señor en nuestro corazón su palabra? ¿Cómo nos habla directamente? Cuando tú abres la Biblia, cuando empiezas a leer. Pero la pregunta aquí viene: ¿cómo leemos? ¿Cómo lees la Biblia? Por eso hay que entender cuando dice bienaventurados los que leen. Apocalipsis 1:3 dice bienaventurados los que leen, los que escuchan, los que guardan las profecías de este libro y todo lo que en ella está escrito. Y no solamente se refiere en cuanto a Apocalipsis, sino se refiere en cuanto a toda la Biblia. Pero ahí dice bienaventurado, feliz, aprobado los que leen. La palabra leer en el griego es aprender de nuevo. Significa que yo no puedo estar una vez nomás leyendo. Cuando dice meditar, yo tengo que empezar a guardar, a ver, Dios mío, ¿qué me quiere decir aquí el Señor? Es como cuando una persona te está hablando y lo escuchas atentamente porque sabes que te está diciendo algo que es de interés para ti. Si nosotros de esa forma leyéramos la Biblia, hermano, nuestra vida cambiaría totalmente. Pero como no entendemos las cosas espirituales, pensamos que es un libro más. Ya ve, hasta nos cansamos tanta letra. Hubiera querido una Biblia con figuritas como el condorito, bonito entendería. Porque estás viendo con sentidos naturales. Pero si tú ejercitas tus sentidos espirituales, bendito sea el Señor. Tu lectura sería una maravilla, hermano. Tu lectura sería una maravilla. El Espíritu Santo viene y te revela. Bienaventurados los que escuchan. Sabes, antiguamente el predicador o el que tenía que leer, tenía que hacerlo delante de todos primero, pero él tenía que leerse para sí mismo y luego tenía que leer para todos. Y los que recibían el mensaje tenían que de verdad escuchar, tenían que prestar toda su atención. ¿Y cuántas veces en la palabra del Señor dice: el que tiene oído oiga, el que tiene oído escuche lo que el Espíritu dice? No lo que el pastor dice, sino lo que el Espíritu dice. Porque el pastor lo que está usando es la palabra, es la semilla del sembrador. Solamente yo estoy siendo en este momento un medio. Yo digo algo. Pablo dijo esto: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Él vive en mí, ¿quién está realmente sembrando la palabra? Es Él. Por eso cuando hay un humilde predicador, mi hermanito, porque la otra forma que Jesús te habla es cuando tú escuchas mensaje como en este momento lo estás escuchando. Y yo te voy a decir algo: tal vez el que te habla sea un humilde predicador, tal vez el que escuchas, tal vez tu pastor sea un humilde predicador, que nadie lo conoce. Y hasta no puede tener elocuencia, o sea, no sabe ni expresarse muy bien. Tal vez hasta tartamudea en algunas cosas. Pero hermano, si esa persona ama al Señor, tiene temor, y da la palabra tal como el Señor nos enseña en las Escrituras,
y da la palabra bajo la guía del Espíritu Santo. Oh, mi hermanito, hoy vas a aprender algo y al final yo te puedo asegurar, si tú aprendes a agarrar esto de parte del Señor, esa palabra y esa semilla va a producir algo poderoso para tu vida. Por eso muchos no recibimos nada. ¿Sabe por qué? Porque escuchamos, pero tal como Jesús dijo, escuchamos, pero al mismo tiempo nos tapamos la oreja. ¿Cómo? Estamos en otra cosa, distraídos, en el celular, estamos con el chicle ahí. ¿Hasta qué hora predicar este pastor? Ay, Dios mío, estoy cansada ya. Así estamos. No queremos ver, vemos, pero no vemos en realidad. ¿Por qué? Porque vemos con los ojos el predicador que de repente no te cae bien. No me visita, que este pastor nada que ver, yo para qué lo voy a escuchar, hipócrita es. Hermano, puede ser cierto, pero ese vaso lo único que está haciendo, como el que está en este momento aquí hablando, es decirte lo que el sembrador te está transmitiendo. Porque atienda bien, no sé en tu caso, pero en nuestro caso estamos aprendiendo de parte del Señor, primero que esa semilla sea sembrada en nosotros. Y al ser sembrada en uno, cuando la semilla es sembrada en uno, ese uno dice que va a dar fruto al 100, al 60 y al 30, por ese uno. Si esa semilla fue sembrada primero en mí, ahora yo te lo estoy dando a ti. Y si Dios produce el cambio en ustedes, eso es frutos de lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque yo te estoy mostrando no solamente por lo que te enseño, sino yo tengo que demostrarte por lo que yo hago, en lo que Jesús me dijo hacer. ¿Me dejo entender? O sea, si yo era mal esposo, pero ahora ya soy para ella, yo estoy hablando porque la semilla está produciendo frutos en mí. Si fui un mal padre y ahora mis hijos dicen, no, pucha, por fin ahora sí este es mi papá, gloria a Dios. Entonces la cosa está buenísima, estoy viendo frutos porque la semilla está dando frutos. Estoy haciendo caso de lo que mi rey me dice en su palabra hacer. Y por esa semilla que recibí, yo voy a dar frutos al 100, 60, 30, por uno. Mi hermano. ¿Cómo estamos escuchando la palabra? No te olvides, nosotros somos la tierra y el Señor es el sembrador y Él está derramando su semilla en nuestros corazones. Pero ¿cómo lo estamos recibiendo? ¿No será que somos como el que en la parábola dice que el que fue sembrado junto al camino? Y es una persona que no ve nada en la figura del reino y del rey. O sea, no entiende nada acerca de Jesucristo ni de su palabra. Escucha, pero no hace nada con esas palabras, solo es oidor. ¿No será que somos así? Pero está escuchando porque está recibiendo la semilla. El sembrador dice que echó a todos. Y todos son los que oyen, porque todos somos tierra. Pero ¿cómo lo estamos recibiendo? ¿No será así? Escuchamos pero no hacemos caso. Por eso Santiago dijo en 1:22, no sean oidores solamente, sino hacedores. ¿Sí o no? ¿No será que somos como el otro grupo, el que fue sembrado entre pedregales, cayó la semilla entre pedregales? ¿Y quién es esa persona? Hemos visto por la palabra, es aquel que recibe con gozo, pero cuando vienen las aflicciones, cuando viene la persecución, rechazan la palabra acerca del reino, acerca del rey Jesús, porque no ha llegado a comprender las riquezas del reino. Por eso muchas veces una pruebita viene, una dificultad viene, como no conocemos las riquezas del reino, no conocemos al rey, no sabemos lo que Él puede hacer por nosotros, no sabemos lo que la semilla puede producir en nosotros, o la palabra puede hacer en nosotros. Dios mío, por los aflictos, no, Dios no me escucha, Dios ya no está, ¿para qué? Sí, mejor, en vano no haces, ¿para qué? Ya no queremos saber nada y nos alejamos. O somos como aquel que cayó la semilla, como el que cayó entre los espinos. ¿Y cómo son ellos? Son aquellos que escuchan, muestran interés, ¡oh, aleluya!, se están anotando y todo, pero después de poco tiempo, por la palabra, tienen demasiadas preocupaciones a las cuales centra su interés. O sea, ¿qué cosita quiero? Esto puedo querer, o esto me gusta. O a veces se interesa por la palabra más en las riquezas de este mundo
que en el reino de Dios. ¿No seremos ese tipo de oyentes que mostramos interés, hasta nos anotamos? Y yo felicito a todos los que anotan, y así tenemos que aprender la palabra, anotarse, pero eso no puede quedar, hermano, en un registro. Eso tiene que quedar como una ayuda a memoria, como una agenda, como un recordatorio para aquello que Dios te ha dicho que hagas, y tú le dices: Señor, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Me estás recordando esto, Señor, yo lo hago. O de lo contrario, vamos a tener tanta preocupación y vamos a centrar en aquello que es de nuestro interés, y nos vamos a olvidar las cosas del reino. ¿Y sabe qué nos va a llevar eso? Nos va a llevar hacia las riquezas y nos vamos a olvidar del Señor. Pero bendito sea Dios, hay también buena tierra, porque aquí en esta parábola habla de buena tierra, y la buena tierra es donde la semilla es sembrada, y esa semilla da fruto. ¿Y quién es esa vida? Es aquel que escucha, es aquel que entiende, y es aquel que hace lo que le dice al sembrador, Jesucristo. Hacemos lo que dice la palabra. No solo escuchamos, entendemos. No, entonces yo lo hago, yo lo voy a hacer. Se esfuerza. Si te dice: no vas a mentir, el sembrador, yo estoy mintiendo, Señor. No voy a mentir más. No voy a mentir más, porque sé que eso es para mi bien. Yo escucho y obedezco al Señor. Si me dice que debo perdonar al que me ha ofendido, no, ¿por qué lo voy a perdonar? Pero el Señor te dice: hijo, necesito que lo perdones, porque si no lo perdonas, no vas a poder disfrutar de mis bendiciones. Es más, hasta enfermedad te va a venir, tu corazón te va a doler, te va a venir amargura, resentimiento, y vas a bloquear toda bendición. Ya estás entendiendo las cosas del reino, estás entendiendo las cosas del Señor, y tú entiendes y lo haces. ¿Y eso qué es? La semilla está cayendo en buena tierra, y como está cayendo en buena tierra, hermano, va a dar fruto. Y esto es maravilloso, atiendan bien. El fruto no depende del sembrador. Eso tienes que entender. Diga conmigo: el fruto no depende del sembrador, pero sí depende, atención, de la vida que está en la propia semilla. Voy a repetir: no depende del sembrador, pero sí de la vida que está en la propia semilla, o sea, la palabra. Entienda bien, la Biblia, ese libro que está en tu mano, la palabra de Dios, tiene vida y se manifiesta para lo que fue sembrado en la vida de aquel que lo recibe con fe. ¿Sea para qué? Si alguien está enfermo, para sanidad. Si alguien está oprimido, para liberación. Si alguien está con depresión, para romper eso y traer libertad. Si alguien está atado, hermano, en el pecado, para traer perdón y salvación. Si alguien está con un problema familiar, económico, sea lo que fuere, esta semilla lo tiene todo. Entonces la semilla, hermano, la vida está en la propia semilla. No sé si me estás entendiendo, Dios mío. Por eso no depende del sembrador, porque el sembrador da. Depende de nosotros también, porque es la semilla. Solo que para que esta semilla produzca en nosotros para lo que fue enviado, la palabra, aquí viene también, depende de nosotros, depende de la condición de la tierra. Si tú eres espina, ya sabes lo que va a pasar. Si tú eres como aquel que has recibido la semilla como los pedregales, ya sabes lo que va a pasar. Si tú eres como aquel que recibió en el camino, ya sabes lo que va a pasar. No va a producir frutos, se va a ahogar, va a morir, o el diablo va a venir, lo va a arrebatar, y tu vida no será fructífera. No vas a poder disfrutar las cosas del Señor. Por eso hay pueblo del Señor que no disfruta las cosas de Dios, porque no entiende estos principios. No entiende. Por eso depende de nosotros, depende de la condición, depende del corazón del hombre. Depende de cómo nosotros recibimos la palabra, y eso va a producir fruto. Una vida totalmente transformada, llena del amor de Dios y el poder de Dios.
y vamos a hacer luz, vamos a hacer sal de esta tierra. Aleluya. Porque esta semilla va a producir cosas que tú no te imaginas. Entender que da vida a la palabra, atención, y activa al hombre para que dé frutos. Ahora entiende, ¿sabe quién es? El Espíritu Santo. Nosotros no vamos a poner una comprensión nada del reino de Dios ni de Jesús si no hay el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es clave. Por eso Jesús habló del Espíritu Santo. Necesario que yo me vaya, pero cuando venga el Consolador, Él les va a enseñar toda la verdad. Él les va a guiar a la verdad. Ahora, ¿quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Quién dijo? El Espíritu Santo nos guía a Él para conocerlo a Él y para conocer la verdad de sus escrituras. Por eso nosotros, mis amados, y esta es una lección para todos. Espero que usted no se olvide de esto que le voy a decir, para que esto realmente produzca frutos y empecemos a recibir aquello que estamos anhelando recibir. Tal vez aquí alguien vino enfermo. Si tú estás comprendiendo esta palabra y tú lo recibes con humildad, de aquí te vas a salir sano. No por lo que yo he dicho, sino por lo que escuchaste al sembrador y dejaste que esa semilla que tu sembrador está depositando en tu corazón. Y como la semilla, aleluya, en la propia, como en la semilla propia, en la propia semilla, en la propia palabra está la vida, eso va a activar en tu favor. Pero si eres espino, si eres pedregal, si eres camino, en actitud, escuchas pero no haces. Centras tu interés en otras cosas materiales y no tengo tiempo ir a la iglesia, escuchar no va a dar. ¿Cómo? Te estás perdiendo las cosas del reino de Dios. Te estás perdiendo las maravillosas obras que Dios quiere hacer. Por eso Él se presentó como un sembrador. Yo no seré rey glorioso, pero como un campesino, yo el sembrador vengo para depositar esto. Y cuando esto venga a tu vida y a tu corazón, vas a producir frutos. Dios mío, tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser liberada. Y a través de la semilla que va a producir en tu vida, esos frutos tú vas a poder sembrar en otros. Bendición. Bendición, bendición, bendición. Más fruto, más fruto, más fruto, más fruto, más fruto. Aleluya. Así va a ser. Por eso, mi amadito, al Espíritu Santo tienes que amarlo. Aprende, ¿sabe qué cosa? A recibir con humildad su palabra. Cuando leas la Biblia, cuando escuches un mensaje, ora al Señor. ¿Sabe para qué? Para que el Espíritu Santo nos dé la comprensión a fin de que la semilla germine en nosotros. Es el Espíritu Santo. No te olvides que en la palabra dice que el Espíritu Santo es el agua viva. Cuando una semilla es sembrada en la tierra, necesita de agua, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque si no hay agua, se va a secar. Cuando la semilla es sembrada en tu corazón por el Señor, necesitas del agua. Pero el agua viva, ¿quién es? El Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. El Espíritu Santo. Su fluir, su presencia en nosotros, amaditos, va a ser poderoso. ¿Qué va a ser? Poderoso. ¿Qué va a ser? Poderoso. Necesitamos del Espíritu Santo. Ahora, cuando una semilla es sembrada, ¿qué también necesita? La luz del sol, ¿sí o no? ¿Necesita o no necesita el sol? Una plantita sin sol se muere, pero cuando es con solcito, súper, tiene vida. Nosotros de la misma forma necesitamos luz, y la luz es Jesucristo, hermano. Cuando su luz admirable sea brillando en nosotros, va a hacer que su palabra que ha sido depositada en nosotros comience a dar frutos. ¿Sabe de qué? De arrepentimiento, de adoración, de servicio, Dios mío, y de una calidad de vida como Dios quiere ver en nosotros, no solamente para los que nos rodean como familia, sino para con todo el mundo. Por eso Él dijo, sean luz, para que todas las personas vean sus buenas obras. ¿Cómo van a ver si no tenemos la luz de Cristo en nosotros?
¿Cómo van a ver si el Espíritu Santo no produce fruto en nosotros? No desarrolla los frutos del Espíritu Santo. No dejas que el Espíritu Santo desarrolle en tu vida los frutos de Él. ¿Cómo? Si no lees la Biblia y no te esfuerzas, no quieres aplicarla a tu vida, ¿cómo? No va a funcionar, mi amado. Pero si dejamos esto, oramos, recibimos, creemos en humildad, anhelamos el agua viva del Espíritu Santo, dejamos que la luz de Cristo brille, esté, sea, alumbre en nosotros y a través de nosotros. Oh, mi hermano, es en ese momento, ¿sabes qué va a pasar? En que la palabra, la semilla se va a activar en nosotros y va a producir vida para lo que tiene que hacerse, para lo que fue soltada, para lo que fue declarada. ¿Y sabe qué vas a recibir? ¿Sabe para qué va a ser? Para una vida de testimonio. Para, si alguien está enfermo, recibir sanidad, porque lo está recibiendo. Si alguien necesita ser liberado porque está oprimido, hermano, va a traer liberación. Si alguien no tiene a Cristo en su corazón, vive en pecado, va a traer salvación. Si alguien tiene la vida quebrada, hermano, fallaste, estás dolido por muchas cosas, Dios te va a restaurar. ¿Y sabes qué significa restaurar? Poner algo en un estado como era al principio o mejor. O sea, si tu vida fue quebrada por muchas cosas que viviste en este tiempo, créeme, el Señor va a traer restauración, va a traer algo nuevo, va a traer algo poderoso para tu vida. Aleluya. Y todos aquellos que te estaban viendo como arruinado y destruido, se van a sorprender por la obra que Jesucristo hará en tu vida. Pero solo eso será si tú crees en Él, recibes del sembrador, recibes de Cristo la preciosa semilla de la palabra de Dios y dejas que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, se empieza a mover en tu vida. Oh, aleluya. Y entonces tú llevarás muchos frutos, tal como el Señor quiere. Porque no se olviden, recuerden que el Señor dijo que nosotros llevaríamos mucho fruto. Él dijo al 100, al 60, al 30 por uno. O sea, la semilla por la semilla que fue sembrado. Por mi semilla, semillas. Aleluya. Aleluya. Y algo también que necesitamos entender es que debemos estar unidos a Cristo. Si queremos llevar frutos, en el Evangelio de Juan capítulo 15, del verso 1 al 17, y eso aprendíamos el día de ayer en el ayuno. La Biblia dice que el Señor quiere que llevemos frutos, pero para poder llevar frutos necesitamos estar unidos a Él. En esos pasajes Jesús dijo: apartados de mí nada pueden hacer, nada. Y entendimos algo: estar unido a Él es no solamente disfrutar de su presencia, no solamente disfrutar de tener una comunión y relación con Él, no solamente disfrutar de amarlo y ser amado por Él, sino sobre todo es obedecerle. Y en esos versículos el Señor habla de mucho, habla de obediencia. Necesitamos estar unidos a Él. Amados, necesitamos y debemos anhelar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos anhelar su presencia. Debemos anhelar su llenura. Para que su palabra, la palabra del Señor, sea viva en nosotros. Necesitamos reflexionar, mis amados, hoy más que nunca en todo esto. No se olviden nunca de esto. El sembrador no es el predicador. El sembrador no es tu líder. El sembrador no es aquel que te enseña la palabra. El sembrador es Jesucristo. Es aquel que está en la vida del pastor, está en la vida del líder, pero en realidad es Jesucristo. Recibe con humildad lo que el Señor te quiere dar. Recibe la semilla, la palabra de Dios que Él quiere sembrar en tu corazón. Y en este momento está sembrando el Señor. Recíbelo, porque esa palabra nunca volverá vacía. Esa palabra se activará de la manera que tú recibas en tierra buena y producirá, repito, frutos. Producirá algo poderoso para lo que fue enviada. Por eso hay que estar atento a la palabra del Señor, porque en la palabra siempre hay algo que Dios te enseña, hermano.
Yo siempre digo esto, sigo a un pastor que es conocido, pero no tiene una profundidad teológica ni doctrinal en su palabra. Tanto que hasta te puedes aburrir si lo escuchas a él. No hay una profundidad, no es como aquellos avivadores, que no ve. No. Pero sabes una cosa, el Señor me está adiestrando a través de Él. ¿Pero en qué sentido me está adiestrando? A saber utilizar los sentidos espirituales, a saber amarlo y entender que esto no es una palabra cualquiera. Esta es realmente la palabra del Señor. Y entender ir al Señor, ir a Él, aleluya. Y saber que su Espíritu Santo, así como se mueve Él y se mueve en cuántos predicadores hay, se puede mover también en mi vida. Y créeme, se puede mover en ti, se puede mover en ti, se puede mover en ustedes. Los frutos no son solamente para aquellos privilegiados o quienes estamos en un púlpito, es para todo aquel que lo quiere recibir. Solo que tienes que recibirlo y amarlo al Espíritu Santo, recibirlo a Jesús, recibirlo con humildad, en obediencia, humildad y fe a su palabra. Yo les pregunto algo, ¿estamos haciendo esto? ¿No será que lo estamos rechazando? ¿No será que nuestra actitud lo está rechazando? No nuestras palabras, porque nuestras palabras nunca le van a decir, no quiero saber nada de ti, Señor, pero nuestra actitud. Porque aquí habla de la actitud de la persona, del que escucha, y al escuchar, ¿qué hace? Acción, hacer, de eso se trata. ¿No será que estamos como en el tiempo de Isaías? Que nos tapamos los ojos y no queremos ver las cosas espirituales de Dios, que nos tapamos el oído y no queremos escuchar las cosas del reino. Estamos acomodados a un evangelio fácil, a un cristianismo cómodo. ¿Qué está pasando con nosotros, hermano? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a aceptar al sembrador y su palabra y su semilla, o lo vamos a rechazar? ¿Qué vamos a hacer? Porque nosotros hoy tenemos que tomar una actitud. Ya no podemos seguir caminando de la manera que estuvimos, hermano. Hoy necesitamos tomar una determinación. El Evangelio de Juan capítulo 1, el verso 11 dice que a su pueblo vino y su pueblo lo rechazó. A mí me conmueve las palabras de todos esos capítulos, de todo ese capítulo del Evangelio de Juan. Te voy a decir algo. ¿Sabes cómo Jesús se presenta en ese capítulo? Se presenta como el verbo, pero la traducción es la palabra. O sea, Jesús en este capítulo se presenta como la palabra. Y aquí yo veo cómo el pueblo de Israel despreció, su propio pueblo despreció el poder de la palabra de Jesucristo. Es impresionante. Solamente te lo voy a dar estos versículos, estos tresitos. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Está hablando de Jesús. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, siempre Jesucristo. Aleluya. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra, Jesús. Todo fue creado por la palabra, Jesús. Y sin la palabra nada se hizo, Jesús. De la palabra nace la vida. Y la palabra que es la vida es también nuestra luz. Y la luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Por eso yo resalto que la palabra, y dice el verso 1, era Dios. Y no solamente eso, todo fue creado por la palabra, Jesucristo. De la palabra, del sembrador, nace la vida. Aquel que es la palabra, Jesús dice, habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha demostrado todo el amor y toda la verdad. Eso dice la palabra, toda la verdad, su semilla, la palabra de Dios.
Él nos trajo la manifestación del Padre, nos trajo la manifestación y la verdad del Espíritu Santo, y nos trajo la manifestación de su propia gloria, de su divinidad, de su propósito, de su venir aquí a la tierra, de entregar su vida por toda la humanidad en la cruz del Calvario, y ahí derrotarlo al diablo, mi hermano. El reino de Satanás que trae destrucción, pecado, muerte, derrotarlo en la cruz para que su reino, estableciéndose en la vida de cada uno de nosotros, ya no esté más en la muerte, sino traiga vida y podamos disfrutar de este reino. Aleluya. Por eso entender que en el sembrador y su palabra nosotros podemos, y eso dice el verso 18, en el sembrador y en su palabra, en la palabra, en él podemos recibir muchas bendiciones. Eso dice el verso 18. Eso me está diciendo el Señor. Eso le dijo a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. Repito, no es decir no te quiero, Jesús. Rechazó en su actitud. Y hay mucho pueblo que está rechazando de la misma manera. No podemos rechazarlo, hermano. ¿Cómo podemos rechazar a Jesucristo? No podemos. Debemos amarlo. Jesús es fácil de amar. Jesús quiere ser amado por nosotros. Y el amar no es simplemente un decir de palabra, te amo, Jesús. Se trata de actitud, se trata de comportamiento, se trata de hacer y obedecer todo lo que Él quiere que se haga. Cuando yo amo a mi enemigo que me odia y me ha hecho daño y lo perdono, estoy demostrando mi amor a Jesucristo. Cuando yo me preocupo por las demás personas que necesitan del amor de Dios, de la sanidad, oro por ellos, hago algo por ellos, hermano, estoy demostrando que amo al Señor. ¿Cómo podemos rechazarlo a Él? Jesús se mostró como el pan de vida, y con esto yo quiero terminar. Y quiero que mediten estas palabras que le voy a hablar. Por favor. En el Evangelio de Juan capítulo 6 verso 35 dice que Él es el pan de vida. ¿Qué dice? Él es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. En ese capítulo el Señor habla y le recuerda al pueblo de Israel cómo en los días de Moisés Dios había enviado maná del cielo, pan del cielo. ¿Para qué? Para alimentar a su pueblo. Y Él dice, mismo así ellos murieron. Pero yo soy el pan de vida. El que coma de mí, wow, y el que cree en mí, no va a tener hambre jamás, dijo el Señor. Mi Dios. ¿Sabes qué está diciendo con esto el Señor? Que Él es nuestro sustento, que nutre nuestra vida espiritual. Y Él vino del cielo, el verdadero maná, para que nosotros nos alimentemos de Él, repito, de Él. Por eso Él es el sembrador y Él da su semilla. Nos alimentemos de Él. ¿Te estás nutriendo de Él? ¿Sabe por qué fracasan los matrimonios? Porque no leemos la palabra. Y Dios tiene para nosotros nutrirnos, porque es parte de su reino. Él dice, yo quiero que seas así como marido, yo quiero que seas así como mujer, esposa, yo quiero que seas así como hijo, yo quiero que seas así como trabajador, como jefe. Yo quiero que tu comportamiento sea así, porque eso es parte de mi reino. Esas son las normas de mi reino. Y si tú me reconoces como rey, por más que hoy no puedo manifestar mi gloria y mi poder en ustedes, dice el Señor, y tal vez en un principio yo vine como un humilde sembrador, y así como el pueblo de ese tiempo me rechazó, hoy por más que no puedas ver mi gloria y mi poder, dice el Señor, de la misma forma me rechazas y no te das cuenta que cuántas veces yo he querido nutrirte, te he querido alimentar, porque no has entendido que a lo que vine fue para sanar tu corazón, para sanar y salvar tu vida espiritual que estaba al abismo y al borde de la muerte. ¿Por qué crees que te he dicho, dice el Señor, que te saqué de la muerte para darte vida? El Señor es
todo suficiente para nosotros, iglesia. No lo estamos conociendo. No estamos conociendo su reino. Por eso estamos como el de la espina, ¿verdad? Como el pedregal, como el del camino. Escuchamos pero no hacemos. O estamos centrándonos en nuestros intereses propios o en los afanes de la vida. O es que estamos por las preocupaciones, angustias, problemas. Como no hay conocimiento del reino, como no hay el rey en nuestra vida, como el Espíritu Santo no fluye en nosotros, ¿cómo va a producir la palabra en nosotros aquello que Dios quiere que produzca? Por eso usted entiende por qué los grandes mártires de la Biblia, que aunque fueron perseguidos, aunque fueron maltratados, nunca negaron su fe. Aunque no tuvieron incluso para vestir ni para comer, no dijeron: ¿dónde está Dios? ¿Por qué me has abandonado? No tengo ni comida. Mira a mis huevitos sin comida. Mira, me lo han matado a mis hijos por causa de ti. No existe. No. Ellos hablaron de Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fluía en ellos. Aleluya. Y ese Espíritu Santo, que es agua viva, la luz de Cristo en ellos, producía por la palabra los frutos, vida, valentía, coraje, aleluya. Debilidad sí, pero Dios perfeccionaba su poder en medio de esa debilidad. ¿Por qué? Porque ellos se alimentaron de la palabra de Jesucristo, comieron del maná del cielo de Jesucristo. No te olvides, ellos dejaron alimentar su vida. Oh santo, ellos aceptaron en Jesús, en su palabra, como el sustento que nutre la vida espiritual de uno. Por eso nunca te olvides, el vino del cielo como maná para alimentarte, para bendecirte, para que nosotros no tengamos hambre jamás. Estoy hablando espiritual, mi hermano. Aleluya. Por eso nosotros debemos creer en Él. Sabe, muchos de sus discípulos por eso se apartaron de Él. Muchos interpretan mal, porque Jesús dijo: el que come, mira lo que dijo esta palabra. Por eso se hacen la burla entonces: caníbales, que los fariseos dijeron: ¿cómo van a comer tu cuerpo? Porque Él dijo esto: el que come mi cuerpo. Eso está en el versículo 25. Hay que leer todos estos versículos. Del versículo 25 al 71 usted se va a sorprender, hermano. Y ahí dice Él: yo soy el pan de vida. Pero hay algo más, dice. Él dice así literalmente: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a Él. Ahí habla de algo: come mi carne y bebe mi sangre. ¿Sabe? El Señor me hizo llorar con esta palabra. Muchos lo llevamos solamente a ese momento del partimiento del pan del vino. Ese ratito lloramos. Ese ratito: ay Señor, tu agua y tu vinito, reconozco que has muerto por mí. No. Ese día sí comemos del pan y del vino. No, mi hermano, el Señor no se refiere a eso. Porque luego el Señor en el verso 58 dijo, seguidito del 56, cuando habló: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre. Luego el Señor más adelante dijo: el que coma de este pan vivirá eternamente. ¿Sabe? Esto quiere decir que nosotros recibimos vida espiritual al creer en Jesucristo. No como el pueblo entonces rechazar: ¿cómo? No puede ser. Sino creer. Y le voy a decir esto: creer ciegamente. Aleluya. Dios nos quiere nutrir. Es en la vida espiritual, mi hermano, en esta vida espiritual donde podemos nutrirnos, permaneciendo en Cristo o con Cristo y permaneciendo en su palabra. Mi pregunta es: ¿qué vamos a hacer? Yo no te enseñé cómo rechazar a Jesucristo. Te enseñé cómo rechazar a Jesucristo si te pones en la actitud del pueblo de Israel. Y hoy puedo decir: muchos, por más que no quieran aceptarlo, muchos lamentablemente están en esa condición. No escuchamos la palabra. Pero hoy el Señor quiere sanar eso. Y sanando eso en nuestra vida, ¿sabes qué va a hacer? Créeme, cuando tú recibes esta palabra y cuando tú aprendas a recibir la palabra que Dios te empezará a dar. Nosotros hablamos de un avivamiento grande. ¿Cómo vamos a producir un avivamiento si no es por la palabra? Si no es conociendo al Rey, si no es conociendo los asuntos de su reino. Entienda lo que dice: el reino de los cielos se ha acercado. Entienda por qué Jesús vino a dar y manifestar su reino.
su poder, su gloria. No en el sentido visible y físico como todos esperaban, sino en el sentido espiritual. ¿Para qué? Por eso Jesús dijo: yo vine para deshacer las obras del diablo. El diablo, hermanito, está encima del pueblo del Señor. Caballito se está jugando, hermano. El diablo está haciendo estragos a la iglesia de Jesucristo hoy. ¿Por qué? Porque hay mucho pueblo que no conoce estas verdades. No conoce a su rey, no conoce los asuntos del reino. Él vino a establecer su reino en la vida de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para arrancarnos de las cosas y los placeres del mundo y llevarnos a las cosas de su reino, y para ahí ser aquello que Dios quiere que seamos para con el mundo: luz y sal, ser bendición para ellos. Ahí sí, por la palabra, y ahí viene la autoridad que Dios nos ha dado, por la palabra, en los dones y frutos del Espíritu Santo. El que está en nosotros, que es mayor que el que está en el mundo, pueda demostrar ese poder de Cristo, en Cristo, por la palabra, para que aquello que hagamos por la palabra y haga la palabra en esas personas, la excelencia, el poder, la gloria, no sea para el pastor, no sea para el que predicó, sino sea para el sembrador de la palabra, Jesucristo. Y esta noche el Señor quiere sanar esto en nosotros. Para mí esto que he predicado es bien importante. Es vital para todo lo que queremos hacer. Te recomiendo volverlo a escuchar. El Señor te va a enseñar de nuevo una y otra vez, y créeme, si tú agarras esto, a partir de ahora entiendes esto, para lo que Dios te ha llamado y lo que Dios ha sembrado su palabra en tu vida. Créeme, mi amado, créeme, mi amadita, tu familia va a cambiar, tu vida va a cambiar, todo va a cambiar, el ambiente donde estás va a cambiar. Dios mío, no te imaginas las cosas que tú vas a empezar a vivir. Son cosas maravillosas. Yo quiero que cierres tus ojos donde estás. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Gracias por acompañarnos. Si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte y activa las notificaciones, así no perderás ningún video.